Definitivamente yo no nací para ser campesino. Este man es un vegetal. Guille. ¿Cree usted que su hijo es un asesino? Mi hijo no es ningún asesino. ¿Qué crees que estás haciendo, Si quieres escapar, te va a costar. En esta vida se trata de lana. Esta es Sofía. O sea, que esa vieja asesinó a Bebote así como asesinó a nuestros caballos, ¿o qué? Haciendo. Ahora yo soy propiedad del Teca Martín. Si quieres, yo puedo hacerte compañía. Como que su voz se me hace conocida. Pues si quieres, nos podemos conocer. ¿Tú vas a ser mi nuevo papá? Que tú, mami, decía. ¿Aceptas por esposo a Alberto Fuentes? Entre el bien y el mal, ¿Aceptas por esposo a Alberto Fuentes? yo decido a quienes cuidar. Enemigos del pasado resurgen. ¿Tú vas a ser mi nuevo papá? Amor de acero, debo matar o morir y defender. A ver. Oye, chava, esa herida está cada vez peor, ¿eh? Mira, mi Chayo. Estoy bien, ¿eh? No hay nada que preocuparse. De hecho, estoy mejorando. Pues yo la veo muy mal. Así es que vamos a ir a ver un médico y que te revisen, ¿eh? No es necesario, mi amor. La cicatrización va un poquito lenta, pero eso es por la diabetes. No es nada nuevo, ¿eh? Quédate tranquila, mi amor. Mi amor. No me hagas esos ojitos, ¿eh? Mira. Yo no puedo dejar que esta herida me limite. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Que no te emociona ir a firmar los papeles con el abogado? ¿Firmar los papeles de paternidad para nuestra hija, Sarita? Ya. Voy a estar bien, ¿eh? Ya tenemos el dinero. Podemos hacer lo que habíamos hablado, ¿ok? Te soltaron. ¿La que hiciste? No nos podemos ir. Felipe, ¿qué va a hacer? Se va a hundir solo en la cárcel. Eso es lo que quiero. Y a ti te pagué tu fianza para mandarte lejos. Regina, el avión privado está esperando, así que recoge tus cosas que nos vamos ya. ¡Regina! No, no voy a ir. No voy a dejar a Felipe solo en esto. Yo no soy como tú. Con la fuerza. Como antes. Como siempre. Ya perdió un hijo. No voy a perder otro. Regina. Regina. Dios mío, no. ¡Ayúdame, Bernardo, rápido! Regina, ¿qué hiciste? ¡Ayúdame! ¡Regina! ¡No! ¡Regina! ¡Regina! ¡Por Dios, usted! ¡Regina! ¡Ayuda, sátala! ¿Qué no estás viendo? ¡Vamos! ¡Regina! ¡Regina, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué estás haciendo, Bernardo? ¡Vamos! ¡No! ¡Regina! ¡Regina, por favor! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Por mi amor! ¡Regina! ¡Regina! ¿Qué hiciste?
de ti. ¿Qué pedo? Qué pena. Qué pena. Qué pena. ¿Dónde estoy? Esto no es mi casa. Tu esposa te estuvo llamando toda la noche. Tal vez deberías marcarle. ¿Tú eres la periodista? Por favor, dile a Felipe que me perdone. No tuvo la culpa de nada. A la familia. Nunca se la abandonan. Sé que no querías visitas y que te extraña mucho que esté aquí. Pero de verdad aprecio mucho a tu mamá y aunque no lo creas también a tu papá. Gallo Quintanilla. Tengo información delicada, Felipe. Inclusive perjudicial para tu familia. Va a ser doloroso para ti, pero si Josefina las ve... ¿De qué está hablando, candidato? Lo mejor será que lo veas. Estas fotos no pueden ser reales. Esas fotos son tan reales como la doble traición del gallo. ¿Tu papá sabía que esa muchacha es tu novia? ¿Te puedo ayudar con algo? Quiero colaborarle a mi mamá con las finanzas. Se me dan muy bien los números. Pero que tú no estás muy morrito para eso. Claro que no. Bueno, la contabilidad de aquí la lleva Virginia. ¿Ah, sí? Ajá. Cuéntame mucho mi celular. Alvarito, papi. Mi amor, ¿cuántas veces le he dicho que usted no puede estar acá? Si llega a haber un policía y me lo pilla acá, usted es menor de edad, menorcísimo de edad. Así que hágame el favor, se me va para la casa. Sí, mamá, pero vine a buscar los libros de cuenta para ayudarte. Ah, no se preocupe, yo le digo a Virginia que se los lleve con mucho gusto ahorita más tarde. Venga, niña, venga, hablemos. Tiene mucha pereza de trabajar, mami. Mi toco. Pues sabes que yo te estimo mucho, ¿cierto, Ana? Pero no te confundas. No le estés echando el ojo a mi pelado. Te voy a estar vigilando, ¿viste? Mírame. Te voy a estar vigilando. Muestre más las tetas. Mami, vaya pues. Bien juiciosa. Hágale pues.
Hola. ¿Cómo amaneciste? ¿Eh? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Quieres algo de desayunar? Oye, lo que pasó anoche. ¿Te gustó? A mí también. Oye, ¿no tienes otra cosa de comer? No inventes. A ver, yo hablo. No, ¿de quién es primero? Ya despiértate, flojo, hombre. Es bien tarde también tú, mijo. Vicenta, no sabía que vendrías. No, me queda clarísimo. Candidato, por favor. Candidato, ¿qué nos puede decir sobre la presunta vinculación de Felipe Quintanilla con el asesinato de Rogelio Antolín? Eric, ¿en dónde estás? Creo que no es el mejor momento para no venir a dormir a casa. Mami, ven. Candidato. He venido a aclarar todos los rumores que hay acerca de Felipe Quintanilla. Sí, es verdad. Mi hijo se encuentra detenido en este momento en esta comisaría, pero eso es un error. El delito del que se le está acusando no es más que una trampa, una artimaña política de mis enemigos. Felipe Quintanilla no tiene nada, pero nada que ver con la muerte de Rogelio Antolín. Candidato, ¿qué pruebas tiene? Señorita, como bien lo dice la ley, a confesión de partes, relevo de pruebas. Yo, Eric Quintanilla, confieso ser el autor intelectual del homicidio de Rogelio Antolín. No, mis niños. Su papá no mató a nadie, tranquilos. Pero él lo dijo en la tele. ¿Lo van a meter preso? No, claro que no, esto es un error. Por órdenes mías, Rogelio Antolín ha sido asesinado. Y estoy aquí para hacerme cargo de mis actos. Candidato, ¿quién más está involucrado? Candidato, por favor. Su hijo Felipe pasará bien por la cárcel. Señor, por favor. Candidato, por favor, dale. ¿Quién lo mató? Candidato, por favor, ¿quién está involucrado? Queremos saber. Es que intenté llamarte varias veces por el celular, nada más que... A ver, tranquila. ¿Por qué mejor no maduramos y dejamos de hacer frases hechas? No, en serio, es que es increíble que esté pasando esto. En serio, nunca. A mí nunca me había pasado. Nunca en todo tu historial de mujeres, pues te había pasado así confrontarte con varias. Ay, mijo. Mira, la verdad, yo nada más venía como a hablarte sobre el corazón de Almeida. Tengo información, pero cuando estemos más tranquilos, lo podemos platicar. Con permiso. Bye, que te vaya bien. Vicenta, déjame hablar contigo, espera. No vayas, no. Vicenta, escúchame, por favor, un segundo. Vicenta, por favor, por favor. No. Déjame explicar. No hay nada que explicar, mijo, de verdad. Mira, entre tú y yo no tenemos nada. Pues si acaso un par de salvadas de vida para mí y para mi chamaquito, una propuesta de matrimonio, por cierto, de mentiritas, ¿verdad? Nada más. Escúchame, Leticia y yo somos amigos, nada más. No, colegas, sí, no. y lo que pasó anoche no debió ocurrir. No. ¿Sabes qué, mijo? Leticia es una muy buena persona. Y tú te deberías de entregar a ella, como respetarla, como este amor bonito, fidedigno, como de antes, pues romántico. A ver, siempre me encanta, la verdad. No dejo de pensar en ti, esa es la verdad. Ni un segundo, en serio. No. Sí. No. Sí. No, esa es una frase hecha como de los 80s, mijo. A ver, yo no sé si me conoces bien o no. Pues soy una mujer que no le tiembla el pulso para tomar decisiones ni para escabecharse, gente. Sí sabías que mi marido, en paz descanse, mi ex marido, se me murió en los brazos. A mí no me van a venir con estos cuentitos, estos showcitos. A mí no me sacan de quicio, pues. Ya.
Pero de todas formas, tú y yo podemos ser amigos y luego te invito a un mezcal, uno de esos. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.